Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Hacerles llegar el saludo cordial a cada uno de ustedes por la asistencia a esta conferencia dictada por el doctor Víctor Miguel Ponce. A la vez, pedir las disculpas del caso. Hemos tenido inconvenientes con problemas técnicos acá en Internet y algunos aspectos. Bien, agradecer al doctor Miguel Ponce, un experto en el campo de la ingeniería hidráulica hidrológica en recursos hídricos, con más de 54 años de experiencia en educación, investigación y consultoría en sus áreas de especialización. Por lo cual agradezco al doctor y asimismo mencionar de que es autor de 6 libros y más de 50 artículos en revistas indexas, aproximadamente 300 programas de cálculos de línea y casi más de 1000 videos que él ha publicado a lo largo de su trayectoria como profesional. Entonces, voy a dar pase al doctor a que pueda dar unas palabras de presentación, por favor. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias, ingeniero Marín Guerra, por la presentación. Como él ha mencionado, yo soy el doctor Víctor Miguel Ponce. Tengo más de 50 años de profesión en la academia. Este año es el número 43 que estoy dictando clases en la Universidad de San Diego, California, y es efectivamente mi último año. Al fin de este año por estatuto o digamos, ya me voy a retirar. Hoy día tengo para ustedes un tema muy importante, muy interesante y muy histórico. Es el tema de los caballeros de la hidráulica, que son tres: el señor Chow, el señor Freud y el señor Vedernikov. Para presentar ese tema, yo les voy a abrir aquí. El tema entonces que nos ocupa hoy día es el siguiente: Chow, Freud y Vedernikov. Reseña histórica y comparativa de los tres personajes de la ingeniería hidráulica. Estos son efectivamente tres personajes. ¿Quién es el señor Chow? Ven Te Chow. El señor Ven Te Chow bueno, ya falleció el año 83. Este señor, originario de la China, llegó a los Estados Unidos y estudió, como hacen muchas personas, incluyendo el que les habla, y luego accedió a un puesto en la facultad de la Universidad de Illinois, que a propósito es una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos. Entonces, este señor trabajó, como dice allí, a partir del año 50, aproximadamente del año 50 hasta el año 81. Y la historia o el crédito o la fama de este señor se debe a que durante de su profesión académica escribió tres libros. El primero fue el año 59, muy conocido el libro de Cho, Hidráulica de Canales Abiertos. Él abrió el surco, digamos, en la hidráulica de canales abiertos de la posguerra, por decir. Existían libros de hidráulica que se dedicaban también al flujo de canales abiertos, pero puede decirse que el señor Cho tuvo el crédito de ordenar todo el conocimiento a la fecha, hasta el año 1900, mediados del año 55, y publicarlo en un libro el año 59, que se llamó, como yo repito, Hidráulica de Canales Abiertos. Muy conocido el libro, muy famoso. Todos los ingenieros hidráulicos que se precian tienen este libro en su anaquel, a pesar de ser un libro ya prácticamente, no quiero decir obsoleto, pero ciertamente es un libro viejo. Tiene exactamente 63 años de publicado. La otra historia es que posteriormente a eso, el año, creo que fue el 64, el señor Cho, el doctor Cho, publicó un libro que se llamó Hidrología, un libro bastante grueso, más o menos 1000 y pico de páginas. Este libro fue, digamos, editado por el señor Cho. Un libro editado quiere decir que él no escribió todos los capítulos, habrá escrito uno o dos, pero los otros 15 capítulos fueron editados por personas que él seleccionó. Él organizó la edición de este manual, por decir. Eso fue el año 64. Como él aparece como el jefe, pues obtuvo pues, la gran parte del crédito, ¿no? Es el manual de Cho. Muy conocido ese manual. Posteriormente, en el año 80, la década del 80, él tuvo la idea de hacer otro libro de hidrología. Y esta vez lo iba a hacer, pero pasó de que él no pudo terminarlo porque falleció. O sea, antes de fallecer, falleció, creo, vamos a decir,
A finales de la década del 70 él comenzó a escribir este libro. No lo iba a terminar, ya se dio cuenta que él no lo iba a terminar, pero tenía un alumno muy aplicado que se llamaba Meitman, el doctor Meitman, que actualmente enseña en la Universidad de Texas. Actualmente, pero ya han pasado 30 años. Entonces el doctor Cho le encargó a David Meitman que le terminara el libro pues con él. Y entonces apareció el año 89 el libro de Cho, Meitman y Mays. Meitman arregló con Mays para que él también apoyara. Larry Mays, un profesor de la Universidad de Arizona. Entonces salió el libro con los tres autores el año 89. Noten que son 8 años después del fallecimiento del doctor Cho. El doctor Cho viene a ser uno de los pocos que publicó después de haberse muerto. Esos son los 3 libros. Posteriormente, para completar ya la historia de Cho, el señor Meitman reeditó el manual de hidrología con data o fecha del año 93. Y ahí ya no apareció el nombre de Cho como autor, porque bueno, ya Meitman lo había hecho completamente él solo, digamos, él con sus editores, con la gente que trabajó con él. Entonces este es el señor Cho, profesor de la Universidad de Illinois. Él publicó en su libro, tiene algunas pocas fotos, pero es interesante que él escogió esta foto para publicar en su libro. Esta es una foto de en inglés se dice tidal bore, es como decir una ola grande, pero son de mareas, estas son olas de marea. Y esta es una de las más grandes porque yo tengo referencia de que en este río, que se llama el Chietang, se producen olas de marea muy grandes. Es más, hay un récord que va a 400 años porque la nación china tiene récords que van mucho tiempo, ¿no? Porque tienen bastante tiempo ellos. Entonces hay un récord de 9 metros de altura. Yo no creo que este sea el de 9 metros de altura porque es una foto más o menos reciente. Esta foto tendrá 50, 100 años. Estamos hablando de 1600. Hubo aquí un tidal bore, o sea, un bore, una ola de marea que registró 9 metros de altura, la más grande conocida. Este es el tema de Cho. Ya conocemos quién es Cho. Es muy conocido Cho, a propósito, por sus libros que él tiene. Es más, el año 2014 se hizo una conferencia conmemorativa de los 50 años del Manual de Hidrología de Cho. Y yo fui invitado a dar una de las charlas, porque eran 12 charlas. El organizador, que era el doctor Ben Zvi de Israel, organizó 3 conferencias o 3 grupos de conferencias y necesitaba él 12 discursantes sobre los temas de hidráulica. Y me invitó. Y yo preparé para esa fecha un artículo que ya les voy a mostrar hoy día después. ¿Quién es Freud? Freud, el número de Freud. Todo el mundo sabe el número de Freud que distingue el flujo subcrítico del flujo supercrítico y el flujo crítico mismo en el centro. El señor Freud era un inglés. Él era ingeniero naval, o podría decirse arquitecto naval, y se dedicaba a la mecánica de fluidos. Y entonces él tenía, según cuenta la historia, porque hay varios libros sobre Freud, era un tipo muy conocido y muy notable de la época de 1800, mediados de 1800, o sea, casi hace 180 años. El señor Freud estableció un laboratorio en su casa, porque quería hacerlo como él quería, pues tal vez a veces es así. Y tú quieres que otros paguen, pues ellos requieren ciertas cosas. Entonces él lo hizo en su casa y hizo un laboratorio para probar la estabilidad de los barcos, de los buques, de los hulls, o sea, de los cascos, la estabilidad de los cascos. Eso era un problema muy serio en la época, porque se estaba dando la navegación a nivel mundial. Los ingleses, los europeos estaban yéndose pues a todas partes del mundo en barcos y parecía que habían problemas con la estabilidad de los cascos. Entonces este señor contribuyó mucho al diseño de la estabilidad de los cascos y fue muy conocido en su época como un físico matemático de mucha nota. Entonces, ¿qué pasó? Él desarrolló una formulita que les voy a mostrar aquí como número 12. Él dijo que la velocidad de towing, o sea, del jale, porque él trabajaba en unos tanques estáticos, pero jalaban el buque o el barco para poder medir la fricción. Entonces, que la velocidad del barco estaba relacionada con la longitud, dependiendo de la fricción, por supuesto, de la longitud del barco. Entonces, él desarrolló esta fórmula que él estableció para modelo y prototipo. O sea, que él tenía el modelo que estaba, esos son los modelos de Cho que aparecen en el web, y el prototipo que es la verdadero, lo grande. Y entonces él dijo que esta ley, que la velocidad es proporcional a la longitud, a la raíz cuadrada. A esta ley él la llamó la ley de comparación. Hay un libro sobre él, que apareció mucho después. Tendrá pues unos 50, 60 años ese libro, que es muy bueno a propósito, de donde yo pude extraer esta foto de Cho, perdón, no de Cho, de Freud, de la época, ya me estoy confundiendo aquí.
Entonces, él desarrolló esta fórmula. Pero ¿qué pasó? La hidráulica como tal que conocemos nosotros ahora se desarrolló mucho a fines del siglo XIX. Comenzó a desarrollarse. ¿Por qué? Porque esa fue la época en que había comenzado ya el desarrollo a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, y ya estaba, digamos, contagiándose todo el resto del mundo para hacer la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? ¿Cuál es el objetivo de la hidráulica? El objetivo de la hidráulica es traer el agua de donde existe a donde la queremos que esté. Eso es básico. Me parece obvio, pero no es tan obvio en realidad. Entonces, él desarrolló esta fórmula para los barcos y para el flujo, la fricción, etcétera. Y a partir de 1900 comenzó a salir esta fórmula en la literatura. Y ya el espaldarazo definitivo a esta fórmula la dio el doctor King, que trabajaba en la Universidad de Michigan, y él escribió un manual de hidráulica en el año 1911. Y en el manual de hidráulica del año 1911 ya aparece la fórmula de Freud modificada en lo que ahora ya se dio en llamar el número de Freud. Yo no creo que King, que escribió el manual, inventó el nombre. Más bien él recogió, está en la literatura, él recogió los tratamientos de otras personas en la vuelta del siglo XIX, dándole en llamar a esta relación el número de Freud, cuando Freud no llegó a esta relación, porque Freud no estaba trabajando en el flujo en canales abiertos, él estaba trabajando en la estabilidad de los barcos, que es problema de hidrodinámica, pero es una hidrodinámica diferente. Pero en este caso ya a partir del año 1911, por decir, más de 100 años, tenemos esta relación que es la del número de Freud. El v, la velocidad, sobre la raíz cuadrada de g, la aceleración de la gravedad, por la profundidad a la raíz cuadrada. Esto entonces, a partir de esa época, se llama el número de Freud. Con eso terminamos la presentación sobre Freud y pasamos a Vedernikov. ¿Por qué Vedernikov? Muchas gentes dirán, yo nunca escuché hablar de este señor, y usted aquí lo está poniendo como si fuera igual a Freud. Y efectivamente es igual a Freud, y aquí lo vamos a demostrar. El señor Vedernikov es un ruso, como su nombre lo indica, que el año 1945 y 1946 escribió un par de artículos sobre el tema de la inestabilidad en los canales, y llegó a una conclusión de que un número tenía que ser mayor que 1 para que hubiera inestabilidad, la inestabilidad en canales que después vamos a definir claramente. Entonces él comenzó este tema. Lamentablemente lo hizo en ruso y eso tardó en traducirse, pero el problema no fue que no se tradujo inmediatamente. Importante el tema. El problema está que Vedernikov usó unas matemáticas muy avanzadas de las ecuaciones de Saint Venant y al final no expresó claramente el tema. Lo expresó en una forma un poco obtusa. Y entonces ese tema dejó de ser tratado por mucho tiempo. Para nuestra suerte, el señor Craya, que es francés, profesor en Francia, en esa época también había escrito sobre el tema y en este momento no se sabe exactamente cuál de los dos escribió antes. Lo que sí se sabe es que el crédito pasó a ser Vedernikov porque hubo un americano, el señor Powell, que el año 48 habló sobre Vedernikov y dijo, este concepto lo podemos llamar número de Vedernikov, el año 1948. Cray estaba en Francia y todavía no se había dado cuenta. Entonces él dijo, no, yo lo que necesito hacer es ir a Estados Unidos y publicarlo allá. Y el año 52, el señor Craya publicó un artículo en el cual él aclaró los conceptos de Vedernikov. Y dijo claramente, el criterio de Vedernikov sucede cuando la onda cinemática excede a la onda dinámica. ¿Qué cosa es la onda cinemática? La onda cinemática es la onda de Seddon y la onda dinámica es la onda de Lagrange. Cuando la una, que es de masa, excede a la otra, que es de energía, allí se produce el Vedernikov mayor que 1, que es lo que dijo Craya, y es lo que le faltó decir a Vedernikov. Él lo puso en la fórmula, pero la fórmula estaba un poco no clara. Nosotros decimos que el concepto es Vedernikov-Craya, aunque al final todo el mundo dice Vedernikov, nomás no mencionan a Craya, pero Craya tuvo un rol importante en la aclaración de ese tema. Reiteramos que el número de Vedernikov-Craya dice que la celeridad de la onda cinemática, que es esto, es mayor que la celeridad de la onda dinámica. Y eso se puede tratar de varias formas y lo vamos a ver después. Entonces esta es una foto del señor Vedernikov, profesor Vedernikov. Lo interesante del caso es de que yo, para encontrar una foto de Chow, es facilísimo porque está en línea. Usted nomás busca Universidad de Illinois, laboratorio de hidrodinámica y ahí está la foto del creador o del originador del laboratorio. Para el señor Freud había que irse a los libros. Y yo busqué todos los libros y le encontré la foto del señor Freud. Para el señor Vedernikov no era tan fácil, porque Vedernikov estaba en Rusia y ustedes saben que siempre hay una pared un poco de misterio con lo que viene de esa parte del mundo. Entonces a mí me costó mucho
buscar y encontrar la foto del profesor Bedernikov. Afortunadamente yo tenía en esa época, y todavía tengo, ahora es amigo, pero antes era alumno, un señor, Alexander Gostomelsky, que origina de esa parte del mundo. Entonces yo le pedí por favor que moviera sus amistades en Moscú a ver si encontraban una foto en el récord del señor Bedernikov. 1 o 2 años se demoró, pero al final produjo no solamente la foto del profesor Bedernikov, sino también una pequeña biografía que yo voy a compartir con ustedes. El señor Bedernikov dijo que se producían los famosos roll waves o ondas pulsantes porque son periódicas. Entonces, este es un ejemplo de las roll waves en un flujo que podría decirse o laminar o por lo menos transicional entre turbulento y laminar. No hemos medido exactamente todos los parámetros, pero yo digo que este flujo no es turbulento, más bien podría... Ustedes saben que cuando el flujo excede una profundidad determinada, ya llega a ser turbulento. Antes de esa profundidad es laminar. Entonces un flujo podría ser laminar o transicional, pero este es el tema, o sea, esta es la presentación de las ondas de rollo. ¿Por qué están así tridimensionales? Por la cuestión de contorno. Aquí hay una fricción en el extremo que no permite que estas ondas sean paralelas. Pero las ondas paralelas sí se producen cuando el ancho es mayor y la profundidad un poco mayor. Entonces tenemos aquí el Bedernikov. Voy a hacerles un ejemplo a ustedes de qué es lo que estamos hablando en referente a las ondas de rollo, que son las ondas que Bedernikov identificó. Este es un video que yo lo he obtenido de La Paz, Bolivia, y que se los voy a mostrar a ustedes en su totalidad. Son solamente 30 segundos. ¿Qué es esto, por Dios? Nunca se ha visto esto. Es que estas ondas de rollo no suceden comúnmente y generalmente cuando suceden son bastante bien comportadas. En el único sitio que yo sepa que se producen con mal comportamiento es en La Paz, Bolivia. Y eso es otro cuento que no viene al caso en este momento, por qué y cómo se puede solucionar, etcétera. Tenemos varios artículos al respecto, pero lo cierto es que este es el ejemplo de que estas ondas que en Bolivia se han dado en llamar pulsantes, porque aparentemente a ellos no les gusta el nombre rollo, onda de rollo, porque esto no es rollo, es una onda pulsante. La onda de rollo viene del inglés roll, que están enrollando, o sea, transportándose como en rollo. En fin, no estoy aquí para explicar el inglés, lo cierto es que en Bolivia estas ondas le llaman pulsantes, ondas pulsantes, en 2 ríos en La Paz, en el Huayna y Ajuira y en el Achumani. Ellos tienen 6 ríos allá que bajan de las laderas hacia La Paz. En estos 2 ríos se producen esas ondas pulsantes. El por qué, esa es parte de otra historia. Entonces tenemos aquí, ya les he mostrado cuál es uno de los problemas que tratamos con esta teoría. Les voy a ahora mostrar otro video. Este video lo hice yo en mi casa hace 2 o 3 años. Llovió bastante. Yo vivo en una ladera que tiene 13% de pendiente. Los canales de La Paz tienen 6% de pendiente. Este tenía que tener ya el número de Bedernikov, o sea, tenía que tener las ondas de rollo. Pero aquí no hay canales arriba porque esto está al final de la cuenca y el agua no está suficientemente acumulada para que pueda tener buena capacidad de empinarse. Pero en la pista al costado de mi casa, que viene exactamente aguas abajo de la cima, allí sí se producen estas ondas. Pero ¿cuándo se producen? Cuando llueve, tiene que llover fuerte. ¿Y cuándo llueve fuerte? Bueno, cada 4 o 5 años llueve fuerte. O sea que les digo que esta ocasión no sucede siempre. Pero esa vez tuve la fortuna de estar ahí en ese momento, saqué la cámara inmediatamente y nos pusimos a hacer el video pues, de esta onda. Entonces aquí le he puesto yo cálculo del número de Frutti y Bedernikov para rollways por las calles empinadas. ¿Y por qué se sucede esta onda? La calle no es perfecta, pues. Ahí tiene un pequeño canalito donde está bajando el agua. Eso es solamente explicarlo de esa forma. ¿Se dan cuenta? Y qué bonitas ondas de rollo, fíjense. ¿Por qué se producen estas ondas de rollo?
Ahí está, porque el Vedernikov es mayor que 1. Entonces aquí nosotros calculamos el número de Reynolds basado en aproximaciones de los datos. Esta es una historia real. Luego el factor de fricción de Darcy-Weisbach, que nos permite hacer el cálculo del número de Freud directo y el de Vedernikov. El número de Freud viene a ser 5 y el Vedernikov 2 o 2.3. Conclusión, aquí se pueden y deben producir ondas de rollo. Y efectivamente se están produciendo las ondas de rollo con Vedernikov 2.88. Evento del 22 de febrero del año 2020, hace 2 años. Ahora pasamos a Valentín Vedernikov, Valentín Valentinovich Vedernikov. Y aquí ustedes pueden leer, está en inglés, pero yo entiendo que la mayoría de los ingenieros pues leen bastante inglés como para poder por lo menos manejarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo voy a reducir o comentar con ustedes. Este señor es Rusia, el año 34 publicó un libro. Este señor trabajaba en irrigación y drenaje y estaba muy familiarizado con el asunto del seepage, que es la transmisión de agua a través de medios porosos, a través de los canales. Los canales, sobre todo los canales que están en terreno, pierden agua. Entonces es cuestión de averiguar cuánto puede perder en un tramo determinado. Depende de la permeabilidad, depende de la cantidad de percolación que haya pues, en el canal. Este es aparentemente el tema en el cual el doctor Vedernikov era experto. Muy interesante que todo esto está basado, el tratamiento de él en ese libro, que yo no lo he leído, pero aquí está mencionado, está basado en este tema que se llama mapeo conformal, que a propósito es un tema antiguo. Antiguo les digo porque yo cuando estaba en la Universidad de Ingeniería el año 65, estudiamos ese tema. Pero luego ya parece que ha perdido importancia, ya la verdad no creo que ya se enseñe, es un tema antiguo. Y la verdad es que, pero no era antiguo para Vedernikov, que el año 34 él estaba haciendo estos estudios, ¿no? En el año 35 le dieron su doctorado, etcétera, era un experto el señor, y al final fue jefe del departamento de hidráulica en un instituto técnico de Moscú, y etcétera. El resto es una referencia de su bibliografía. Aquí dice finalmente que en el año 45, en teoría y en la práctica, explicó el fenómeno de flujo no permanente con la formación de ondas de rollo, que es exactamente por el cual ha recibido el crédito. A Vedernikov se lo conoce por ser el pionero del cálculo y la explicación de las ondas de rollo. Y ahora sí pasamos al tema que nos ocupa, al tema ya técnico que nos ocupa hoy día. Después de ese prefacio largo, en realidad tenemos 20 minutos para terminar aquí. Y si nos demoramos un poco, bueno, que sea así. Entonces tenemos este artículo de aquí, a propósito. Es el artículo que yo presenté el año 2014. Les menciono cómo fue esto. Este artículo fue presentado en la conferencia de Portland el año 2014, junio 1 a 5. ¿Cómo fue esto? El doctor Bensby era alumno de Cho. No digo que eran los últimos porque el último fue Meitman, el año 80, pero Bensby terminó antes del año 70 y él regresó a Israel porque él era israelita. Y el año 2014 él se le ocurrió como una idea o le sugirieron y así lo hizo y organizó 12 sesiones. Perdón, no son 12, son 3 sesiones de 4 presentaciones cada sesión. Bien ambicioso. Bueno, que se trataba de Cho. Cho, como les digo, es una persona muy importante, o era muy importante. Entonces él, Bensby, contactó a toda la gente que él conoce a nivel mundial y me invitó a mí a dar una charla. Me dijo, Ponce, tú das una charla, escoge el tema. Yo a la semana lo volví a llamar y le dije, ven, le dije, yo tengo 2 temas. Un tema clásico, que es el tema de mi curva S, que lo manejo muy bien y que puede hacer, es muy fácil y además es necesario que la gente se entere. Y el otro tema es el tema de Cho, Freud y Vedernikov. Me dijo el Vedernikov, ese es un tema interesante porque no es muy conocido. Mejor te sugiero que hagas el tema de Cho, Freud y Vedernikov. Entonces así lo hicimos. Y este artículo es el resultado de la presentación en esa conferencia. Con la salvedad o diferencia que en esa época, que fue el 2014, yo no tenía acceso a la foto de Vedernikov. Y entonces apareció de 3 personas con 2 fotos. Y eso me parecía a mí que estaba, como decir, corto. Y ahí fue donde yo me aboqué a buscar la foto de Vedernikov para que aparecieran los 3 grandes en una foto, uno al costado del otro.
Y al final lo conseguimos con mucho esfuerzo. El año 91, bueno, les voy a dar un poco de la historia. Yo el año 76 obtuve mi doctorado en Colorado State University. Inmediatamente me aboqué a hacer lo que yo llamo mi curva S. Y en el año 77 publicamos ese artículo muy bueno sobre la curva S. Y eso me dio a mí la capacidad técnica para continuar tratando estos temas y las ondas, de las ondas. Y el año, 14 años después, el año 91, yo publiqué un artículo que está aquí a propósito. Este artículo de aquí, se llama Nueva perspectiva en del número de Bedernikov. Publiqué ese artículo en el que ya yo desarrollé el número de Bedernikov, pero esta vez expresado ya en forma simple. O sea, yo aclaré el concepto. Lo hice accesible, popularizándolo a nivel mundial, pues, porque anteriormente a eso solamente los matemáticos que querían entrarle con mucha fuerza podían hacerlo. Nosotros dijimos lo siguiente: hay tres velocidades en el flujo en canales abiertos. La velocidad de Manning o Chesi, que son las velocidades 1 y 2. Luego, la celeridad de la onda cinemática relativa, que es esta, 1 sobre T de Q de I. ¿Qué es T? T es el top width, o sea, el ancho de arriba del canal o del río. De Q de I es el gradiente del caudal sobre el tirante. O sea, la curva de gasto, la pendiente de la curva de gasto dividido entre el ancho te da una velocidad que viene a ser la celeridad de la onda cinemática. Esta fórmula la desarrolló Seddon, S-E-D-D-O, el año 1900, está en la literatura, pero él no trató mucha matemática. Dijo, esta es una fórmula que el río obedecerá. Y esa fórmula permaneció escondida hasta el año 55, que los matemáticos ingleses Light y Witham hicieron un gran tratamiento teórico y práctico también de lo que es la onda cinemática, y efectivamente le dieron pues el espaldarazo definitivo a Seddon diciendo que esta fórmula efectivamente es la celeridad de la onda cinemática, que se expresa también de esta forma, en función de lo que dijeron Light y Witham. También se puede expresar esta fórmula, que a propósito es mucho más sencilla que esta. Entonces ellos dijeron que la celeridad de la onda cinemática excede por un factor beta a la velocidad de Manning. El factor beta a investigar. ¿Qué es el factor beta? El factor beta es el exponente de la curva de gasto. Esto no podría ser más fácil. Y la celeridad relativa viene a ser esta. Ahora, esa es la cinemática. Y la dinámica es la de Lagrange. Esta fórmula ha sido conocida desde el año 1780. O sea, tiene como 250 años ya. Esta fórmula 7. A propósito, esa fórmula 7 es el denominador del llamado número de Freud. O sea que ya es bastante conocida. O sea, aquí decimos lo siguiente, lo que es verdad, que la fórmula 7 de Lagrange es muy conocida, 200 años, más de 200 años. La fórmula de Seddon tiene un poquito más de 100 años, pero solamente a partir del año 55 se la descubrió completamente. O sea, tiene más de 50 años esta fórmula de aquí, esta fórmula, la número 3. Entonces, esta es la fórmula de Seddon y de Lagrange, más la velocidad. Son tres velocidades. La velocidad del flujo, que es Manning o Chesi, la celeridad relativa de la onda cinemática y la celeridad relativa de la onda dinámica. Con estas tres velocidades solamente se pueden establecer dos números independientes, que es el número de Freud, que es U sobre W, y el número de Bedernikov, que es V sobre W. Y el tercero, que es V sobre U, la tercera combinación, viene a ser efectivamente la relación entre el Bedernikov y el Freud, que viene a expresarse solamente en función del famoso beta. Nosotros lo llamamos beta. A otros investigadores lo han llamado M o N, etc. Nosotros le hemos dado a llamar beta en mi libro del año 2014 y esperamos que continúe con ese tratamiento. Como ustedes ven, la conclusión es que solamente hay tres números, ya los expresamos en forma fácil, no como Bedernikov lo hizo, en forma muy fácil. Ya le voy a explicar después por qué. No solamente desarrollamos una relación directa entre estos dos temas, quiere decir que son primos estos o hermanos, son siameses en realidad, salen de un DNA de VW salen dos números, son esos dos. Y el tercero, que yo digo es el tema más importante de la hidráulica, porque es la conjunción de los dos famosos números en uno solo, que es el beta. O sea, el beta viene a ser el controlador de casi todo lo que pasa en la hidráulica de canales abiertos, flujo no permanente. A pesar de que el beta es el flujo permanente, pero se pasa al flujo no permanente y aparece como esta fórmula 10 aquí, el beta. Nosotros en mis clases de hidráulica yo digo que es el tema o el concepto más importante de toda la hidráulica de canales abiertos, flujo permanente y no permanente.
porque le da inclusive teoría a la curva de gasto. La curva de gasto ya no viene a ser empírica, sino más bien teórica. Fíjese qué interesante. Entonces, el número de Freud ya sabemos qué describe. Eso se estudia en la hidráulica, en el tercer año de ingeniería. El número de Bedernikov se estudia en las escuelas de graduados. Todavía no se estudia a nivel de antegrado. La gente que sale de la universidad no sabe que el número de Bedernikov existe. Entonces, el Bedernikov recién lo estamos introduciendo, a pesar de que ya hace más de 30 años que el que les habla escribió un artículo sobre este tema. Un artículo esclarecedor sobre este tema, porque el Bedernikov ya tiene casi 70 años. Entonces, este tema de aquí tienen un ejemplo de las ondas de rollo, ya en un canalito, en el cual ya tiene bastante fuerza, porque tiene pues profundidad. Este es un canal lateral de irrigación, en el proyecto Cabana Mañazo en Puno. Yo estuve allí invitado hace unos 8 o 10 años, pedí ir al campo, nos fuimos al campo y con suerte mía los encontré en funcionamiento este canal y inmediatamente tomé la foto porque yo sabía qué cosa es lo que estaba tomando. Estas son las ondas de rollo famosas. Entonces tenemos varias fotos sobre esta visita. Y finalmente, el número de Freud neutralmente estable. Este número de Freud neutralmente estable se produce cuando el Bedernikov es 1. Y entonces cuando el Bedernikov es 1 aquí en esta fórmula, entonces quiere decir que el F es igual a 1 sobre beta menos 1. O sea, ese es el F 1 sobre beta menos 1 es el F que nosotros llamamos neutralmente estable, porque corresponde al Bedernikov igual a 1. Entonces aquí tenemos una tabla en la que hemos elaborado para varios betas desde 3 a 1, porque ese es el rango de variabilidad de beta. 3 es un canal flujo laminar, raro pero existente matemáticamente, y 1 es un canal que nosotros llamamos inherentemente estable, en función no de la fricción, sino de la sección transversal. Y aquí tenemos, como ustedes ven, laminar, mixto, laminar, etcétera, Manning y Chessy, porque son un poquito diferentes. No viene al caso aquí a hablar cuál es la diferencia, porque nos pasaremos media hora hablando de ese tema, y no es el tema de hoy. Después tenemos Manning turbulento, Manning Chessy turbulento, para hidráulicamente ancho, triangular, inherentemente estable, y el número de Freud neutralmente estable, que es un medio hasta infinito. Esto entonces explica el flujo laminar, por qué las ondas de rollo en flujo laminar se producen con mucho más frecuencia o son aptas a producirse para números de Freud más bajos que 2. Es más, el número de Freud para inestabilidad en flujo laminar no es 2, sino 0.5. Aquí, para flujo hidráulicamente ancho, que es el de canales típicos, sería 2. Entonces, esta es una tabla que indica todas las características. Finalmente, también tenemos aquí lo que hemos dado en llamar inherentemente estable. Este tema lo desarrollamos a partir del artículo del doctor Liggett del año 75, un simposio en Colorado State. Yo asistí como alumno. Ahí se presentó el doctor Liggett y presentó este tema de la inestabilidad de flujo. Pero lo presentó como buen investigador. No terminó el tema, lo hizo, dijo nomás aquí hay este tema que se puede investigar y aquí lo dejo. Eso fue el año 75. El año 93, yo tenía un alumno, que a propósito un alumno graduado que sacó su maestría conmigo el año 93, original de Venezuela, y le dije, Pedro, yo quiero que agarres este tema de Liggett y que hagamos un diseño de canal inherentemente estable, para el cual el número de Freud neutralmente estable sea infinito. Y lo hicimos este tema. Después nos hemos dado cuenta un poco, no tarde, pero nos hemos dado cuenta que este tema es muy bonito teórico, pero es impráctico, porque el número de Freud nunca va a llegar a infinito. ¿Para qué haces este canal que nunca se va a producir? La inestabilidad nunca se va a probar. Lo que sí se puede hacer, porque una cosa lleva a otra, es que habiendo hecho este canal, ya era más fácil hacer un canal menos ancho, en el que el número de Freud neutralmente estable pudiera llegar a una cosa más razonable, por ejemplo 30, 25 o 30, porque está demostrado en la literatura que el número de Freud nunca pasa más de 20. Si usted le pone 25 o 30, tranquilo. Entonces, nosotros hemos hecho una calculadora en línea a propósito, en el que usted le da los parámetros de flujo y le dice, yo quiero un número de Freud neutralmente estable de infinito, y le sale este gráfico. Y si le pone 30, le sale otro gráfico en el que es menos ancho, tal vez la mitad o una tercera parte, un canal, digamos, que va a usar menos área y más construible, y entonces en el cual se podría demostrar teóricamente de que es un canal estable. Entonces, eso es 3 velocidades y 2 números. Ahora, finalmente, ya me faltan 10 minutos aquí, está muy bien esto, el número de Bedernikov en el libro de Chow. Entonces, aquí entramos nosotros a describir el número de Bedernikov en el libro de Chow. ¿Por qué digo yo que Chow lo hizo un poco complejo? La verdad les voy a decir con toda honestidad
que yo he tocado, lo he visto, en inglés, el artículo de Bedernikov, pero nunca he podido leerlo completamente por su complejidad matemática. Y efectivamente es así. Dicen por allí que el artículo tiene más ecuaciones, es menos leíble. Es menos leíble, o sea que eso es cierto. Entonces, ese artículo no se pudo leer, pero ya conocemos el tema y el tema está bastante bien explicado en Cho. Digamos, explicado en la manera en que Cho podía explicar, porque Cho era muy buen compilador, pero según dicen por ahí las malas lenguas, no era tan buen investigador. Entonces Cho nomás hizo repetir lo que hizo Bedernikov y lo repitió bastante bien, ¿por qué no decirlo? Entonces Cho dijo, estas son las fórmulas 16, 17 y 18, que a propósito requieren que ustedes inviertan un par de horas de materia gris para entender estas fórmulas. Y ya les dije, ¿por qué? Porque el otro día presentamos este tema hace como 3 meses y luego me llamó una ingeniera, no sé, de por ahí, exactamente, no sé, creo que fue de Lima, y me dijo, doctor, está todo, los artículos están muy bien, todo perfecto, pero yo estas fórmulas no las entiendo. Entonces yo les tuve que explicar que efectivamente son explicables, pero son un poquito complicadas desde el punto de vista de dinámica de fluidos y matemáticas. Sobre todo la fórmula 18. Esta fórmula 18, esta fórmula, obviamente, Bedernikov, muy buena cabeza, ¿no? Para crear esta fórmula, porque esta fórmula parece sencilla, pero no es tan sencilla. Yo le dije a Porras, le dije, mira, esta es la fórmula que hay que estudiar. Y tú te pasas el tiempo que sea para terminar y aprender todo esto. Y efectivamente, el tiempo que fue como 2, 3 meses, ¿no? O sea, él se pasó como 2, 3 meses mirando estas fórmulas y buscándoles el kit, o sea, cómo son y por qué son así. Lo mismo la fórmula 19. Finalmente llegamos a la fórmula 20, la que Bedernikov puso al principio. Entonces, como ustedes ven aquí, X, que es esto, por gamma, que es esto, es lo que precede, es el beta en realidad. X por gamma es el beta. Y efectivamente aquí decimos que X por gamma es el beta menos 1. Entonces, de esta manera, nosotros logramos esclarecer el tema. Lo que estaba oscuro del Bedernikov lo esclarecimos porque dijimos, X gamma es efectivamente el beta. Usted lo puede explicar como quiera, pero es el beta. Entonces, aquí tenemos otra tabla en la cual tenemos todos estos parámetros para los diferentes tipos de flujo que hay, en función de fricción, Manning o Chessy, y sección transversal, hidráulicamente ancha, triangular o inherentemente estable. Son los tres, yo lo llamo las tres posiciones asintóticas de este tema. Estos son 5 medios, este 5 cuartos y este es 4 cuartos. 4 cuartos, sí, o sea, 6 cuartos, 5 cuartos y 4 cuartos. O sea que entonces eso es lo que hicimos. Y finalmente tenemos la sección 8, el libro. Si ustedes quieren comprobar todo lo que yo he dicho hace 2 minutos, pues aquí está. Está en el libro de Cho. Lo escaneamos y lo pusimos ahí. Está todo ahí, exactamente como él lo puso. Él lo puso en el capítulo 8. Ahí ustedes ven capítulo 8. Ya está en el estilo de Cho. Pues nosotros tenemos un estilo un poquito más claro para escribir. Todo el mundo nos ha dicho eso. Pero al final lo hicimos, ¿no? Entonces es el libro de Cho. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué yo, que soy ingeniero y tengo 10 años practicando, nunca me he enterado de este asunto del Bedernikov que usted dice que es tan importante? Mi respuesta es clara. Lo que pasa es que el doctor Cho, sin faltarle respeto, pero el doctor Cho escondió el número de Bedernikov en el capítulo 8. Aquí está 8. ¿Por qué lo escondió? Bueno, lo habría escondido involuntariamente o voluntariamente, no sé, yo no estuve allí cuando él lo hizo esto en la década del 50. Lo que sí sé es que el número de Bedernikov era poco conocido en la época que Cho escribió su libro. Lo que también sé es que Cho era chino, pero estaba trabajando sabía ruso, lo podía leer al ruso, pero estaba escribiendo un libro en Estados Unidos. Y eso era la época inmediatamente después del macartismo. Y entonces yo digo, especulando, que Cho no se atrevió a poner el número de Bedernikov en el capítulo 1, donde correspondía. Y él dijo, no, este tema es un poco oscuro, no estoy muy seguro, políticamente un poco difícil, vamos a ponerle en un tema que yo llamo conceptos teóricos. Y efectivamente, al capítulo 8, él lo llamó conceptos teóricos en la hidráulica de canales. Y ahí puso el Prandtl, varias series de artículos, unas cosas que eran teóricos, pues, ¿no? Y que no eran tan prácticos. Y él quería hacer un libro práctico, y efectivamente Cho hizo un libro práctico. Envolvió todo lo que era teoría en su época y lo puso en el capítulo 8. Yo digo que lo escondió porque mucha gente, me atrevo a decir aquí porque conozco el tema, 99% de los ingenieros no leen el capítulo 8 porque es teórico. Yo quiero ver la práctica. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Del 7 se saltan inmediatamente al 9 y no lo ven. Y les digo, me ha pasado varias veces. El año 90 estuve en Bolivia y me encontré con un fulano que era profesor en Colombia y me dijo, Ponce, ¿a qué te dedicas? Le dije, acabo de hacer el artículo sobre el número de Bedernikov. Y me dijo, pero ¿y eso qué cosa es?
Entonces, como yo sabía que este es un profesor Sazo, por decir, de Colombia, le pregunté y le dije, pero tú eres profesor de hidráulica, ¿no? Sí, me dijo, claro. ¿Y enseñas con Cho? Claro, enseñamos con Cho. Pero ahí está en el libro de Cho, el Vedernikov. Y me dijo, ¿dónde? No puede ser. Dijo, no puede ser porque él conocía de pe a pa, por decir, el libro de Cho y no se había enterado. Está ahí en el capítulo 8, le dije. Entonces me dijo, ¿cuál es? Me preguntó, ¿cuál es ese capítulo? El capítulo que se llama Consideraciones Teóricas. Ah, me dijo, ese capítulo es el que nos saltamos. Y efectivamente, si el profesor se salta el capítulo, ¿qué va a pasar con los alumnos? Se lo van a saltar también, pues, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes que tienen el libro de Cho en su gaveta, en su anaquel, lo busquen ahora en más tarde y vean que ahí efectivamente está el Vedernikov. Así como está aquí, poco leído, porque por la etiqueta que le puso Cho, pues, consideraciones teóricas. Y finalmente, finalmente aquí cerramos ya diciendo lo siguiente, que los conceptos de Freud y Vedernikov, que son hermanos, salen del mismo DNA, por hacer una analogía con el cuerpo humano, son revisados en la ocasión del 50 aniversario de la publicación del libro de Bente Cho. Mientras el Freud es standard fare, en inglés es muy común el Freud en canales abiertos. Es lo primero que se aprende en el tercer año de ingeniería mecánica de fluidos o hidráulica de canales. El número de Vedernikov todavía no es reconocido ampliamente. Y yo pienso, decimos aquí, pretendemos de que esto se debe a que Cho puso el número de Vedernikov en el capítulo 8, en vez de ponerlo en el capítulo 1, con el número de Freud. Cuando yo escribí mi libro de canales el año 2014, puse obviamente en el primer capítulo el Cho y junto con el Vedernikov. Y se lo dio a un fulano que estaba visitándome de Italia, un profesor de Italia, y me dijo, Ponce, esto está todo muy bonito, pero ¿por qué no lo pones al Vedernikov después? Y como diciendo, eso hizo Cho y tú también debes hacer lo mismo. Yo le dije, no, yo no voy a cometer el mismo error que hizo Cho. Cuando tú hablas de Freud, tienes que hablar de Vedernikov, no hay otra. Son dos juntos, no puedes hablar de uno sin hablar del otro. Ah, sí, efectivamente tienes razón, me dijo, bueno, y ahí quedó. Si ustedes revisan mi libro de canales que está en línea, allí van a ver que efectivamente el capítulo 1 menciona las tres velocidades y los dos señores, Vedernikov, Freud, los dos números con nombre, y el tercer número que no tiene nombre, que es el beta, pues el exponente de la curva de gasto. Y aquí hacemos hincapié de que estamos hablando del beta, que es importantísimo, lo más importante que existe en la hidráulica de canales abiertos, y que la variabilidad o la variación del beta en función de la fricción y la forma de la sección transversal, lo hacemos para reconocer las contribuciones del Dr. Cho, ¿no? Su libro en realidad es un libro muy práctico y muy bien escrito, en mi opinión, desde el punto de vista forma. Claro, y él hizo lo que podía hacer. En esa época, eso fue lo que Cho podía hacer. Una de las limitaciones del libro de Cho actuales es de que tiene toda la historia de la hidráulica hasta el año 1958. Pero han pasado muchas cosas, del 58 son 65 años y mucho ha cambiado. Mucha parte de lo que ha cambiado lo tenemos en mi libro, que es del año 2014. Yo los invito a ustedes a que revisen el libro de Cho. Los que son ingenieros hidráulicos tienen que haberlo agarrado ya. Y que también revisen mi libro para hacer comparaciones y ver cuál es la diferencia. Tenemos, por ejemplo, el tema de la curva S, que no la tiene Cho, y también tenemos el tema de la función de fricción, que tampoco la tiene Cho, esa función que les he mencionado hace un rato, cuando hicimos el segundo video, es una función muy cómoda de fricción, es un Darcy-Weisbach modificado, y eso nos lleva al cálculo de las curvas de remanso en una forma muy, muy simplificada. Voy a terminar diciendo que cuando yo estudié curvas de remanso el año 74, en Colorado State University, me parecía lo más complicado del mundo, y todavía parece, porque estábamos utilizando la fórmula de Manning, y la fórmula de Manning, como es dimensional, tiene complicaciones, pues que le vienen del 1/6, del 1/3 de exponente, y no permite claridad. Pero nosotros al cambiarle la fricción y ponerle la nueva fórmula esta que tenemos, apareció adimensional el tema, totalmente adimensional, y entonces pudimos hacer un tratamiento muy coherente de este tema de las curvas de remanso, que yo creo que anteriormente a nuestra contribución era un poco misterioso o muy difícil de comprender completamente cómo eran, de dónde iban y a dónde venían todas estas curvas de remanso. Ustedes saben que hay 12 curvas y todas son diferentes, calculables, porque hay 12 curvas porque hay dos límites, pues hay uno que es el normal y el crítico, y debajo del crítico y normal, en el centro o arriba, etcétera, son 12 curvas de remanso. Con esto yo termino mi presentación hoy día. Exactamente hemos hablado 55 minutos
Y Marín, vamos a abrir aquí para algunas preguntas que haya que hacer. Tenemos solamente 5 minutos, pero si se presta, si hay interés, podemos continuar unos 5 o 10 minutos más. No tengo yo problema en eso. Bien, doctor, muy agradecido por su presentación magistral, excelente, ¿verdad? La calidad que usted hace la presentación con el grado que usted merece es bastante entendible y muchos, tal vez de los que hemos tocado en algún momento, este tipo de temas de cálculos hidrológicos, desconocíamos con su magnificencia en habernos expuesto de manera puntual y precisa de cómo debe de desarrollar la investigación como... Antes de eso, quisiera decirle, Marín, que usted no es la primera vez que habla de esa forma. Yo tengo 30 años en este campo, desde el año 91. Y al principio, como digo, me encontré con el profesor que no conocía. Y repetidamente, a través de los 30 años, me he encontrado con gente que no conoce. Debe, pero no conoce. Y al final me lo agradecen, me dicen felizmente que me abriste los ojos en este aspecto. O sea, me ha tocado con suerte entrar en un área que es poco conocida. Marín, no quiero interrumpirte, pero podemos pasar, claro, a las preguntas porque se nos está pasando ya el tiempo. Sí, sí, doctor, más bien, gracias. Ahorita estamos viendo en las redes sociales, no hay preguntas. Tal vez acá los que están en la sala del Zoom pueden hacer uso de la palabra. A ver, yo le voy a pedir una pregunta a uno de mis asociados, el ingeniero José Rabanal. Si tiene algo que mencionar o opinar o alguna cuestión que sea obviamente relacionada con el tema. Buenas, gracias por cederme la palabra. Un tema que está muy relacionado a la hidráulica y es muy importante el tema de diseño de canales, las ondas pulsantes. Nosotros hemos hablado sobre el tema básico de ese tema hoy día. No hemos entrado al tema, obviamente, porque no era. Pero yo he hablado, por decir, el capítulo 0 de un tema que tiene 10 capítulos. Así es. Le hacía mención sobre el tema de la importancia de la onda pulsante en el tema de diseño de canales y de puentes. Que mencione yo, dices. Mira. Así es, doctor. ¿Cuáles son Mira, las partes más importantes? ¿Qué pasa? En Bolivia diseñaron, la historia de Bolivia es muy, La Paz, perdón, La Paz, Bolivia, es muy interesante. Ustedes saben muy bien que La Paz está en un hueco, está en un gully, en una cárcava inmensa, inmensa. Y ahí está toda metida toda la ciudad. Y cuando ya rebalsaban del espacio, hicieron el Alto, que se llama el Alto porque está en el Alto. Pero eso también no era suficiente y comenzaron a desarrollar las partes con altas pendientes que bajan del cerro, pues. Porque eso no baja el cerro de caída, baja con una pendiente alta. Y entonces tienen estos canales que tienen 6% de pendiente, que obviamente es un canal de flujo supercrítico. Pero ¿cuán supercrítico? No se sabe. Ahora, nosotros sabemos por experiencia que un canal de concreto, cuando tú adquieres 1%, ya eso debe estar en supercrítico. Pero 1% no es 6%, 6% es mucho más. Entonces, la idea es de que si tú llegas al 6%, ya eso debe estar inestable. Y efectivamente es así. Ellos construyeron ya hace 50 años estos canales, pero los hicieron rectangulares porque no conocían en esa época el Bedernikov. Si yo conocí el Bedernikov en 91, el año 70 menos ellos, pues. Entonces, ellos construyeron estos canales rectangulares y luego con el cambio climático se han producido grandes chubascos y estos chubascos han producido estas ondas que ahora son bastante repetitivas, frecuentes y que amenazan con, si no causar muertes o daños materiales, por lo menos amenazan con hacerlos quedar mal a los ingenieros. Porque la gente va a ver la onda que ya les he mostrado y van a decir, ¿y estos ingenieros que no saben diseñar un canal? Efectivamente, no sabíamos diseñar el canal. Ahora sí ya sabemos. Se puede arreglar ese canal, que va a costar plata, claro. Que habrá que ir contra los diseños antiguos, porque ya es otro cambio, pues es otra historia. El Bedernikov es otro cuento, porque anteriormente, el año 70, cuando hicieron estos canales, no han considerado el Bedernikov. Entonces, la pregunta que viene al caso en respecto de lo que dice el ingeniero Rabanal es de que, ¿cuántos canales en el Perú se pueden hacer sin considerar el Bedernikov? Y vamos a entrar al mismo lío, que si lo hace, si tuvieras la geomorfología indicada, canales de mucha pendiente, puede ser que pasen estas ondas. Y si tienes el clima tan feo que hay en La Paz, es un clima que te produce en un día la lluvia de un año o 6 meses, y después ya no llueve ya, porque La Paz es árido, pero
sabe llover, cuando llueve sabe llover, entonces ahí tienen esos grandes ondas que les he mostrado. Tengo entendido, no tengo los datos a mi mano, pero tengo entendido que cada estación de lluviosa se producen 4, 6, 8 de estos ondas, uno cada mes, entonces está feo. Y lo que ha pasado es que la ciudad ha instrumentado para hacer un aviso temprano, ¿no? Para que la gente se aparte, etcétera, de la situación. Actualmente tengo entendido, puede ser que esté errado, que han muerto 1 o 2 personas porque se pusieron muy cerca, le salió un piedrón ahí transportado por el río y los atacó, bueno, en fin. Pero es muy poco en los daños humanos. Materiales no sé. En realidad, esta es una situación que se ve fea, en mi opinión. ¿Cómo es posible que este canal se comporte así? La respuesta es muy clara, porque los ingenieros que diseñaron no sabían que eso podía pasar. Y pasa. Y ahora está pasando con más frecuencia. Dicen que, porque eso no lo sabe nadie, que por el calentamiento global. Las lluvias aparecen más fuertes y entonces ahí se producen, hay acumulaciones más rápidas en la hidrología y entonces se está produciendo más frecuente. En los últimos 10 años ha habido mucho más frecuencia de estas ondas. Y los canales tienen 50 años. O sea que era para que si la hidrología era la misma, que los 50 años sufrieran, pero no. El sufrimiento ha sido nomás unos 10 o 20 años, no tengo los datos, ¿no? El ingeniero Molina del Carpio, que es mi amigo, que trabaja con la Universidad ya de San Andrés, sí, San Andrés, en La Paz, es el que es mi amigo, lo conozco de hace mucho tiempo, el cual me ha aprovisionado de estos videos, que tengo varios, tengo como 4 o 5 videos. En realidad, videos hay un montón, porque cada vez que hay un evento, inmediatamente la ciudad toma la foto, ¿no? Toma el video. Pero es una historia, es como para aprender la lección, qué es lo que se debe hacer en un futuro. O sea que el futuro está abierto en el Perú, porque ya la gente sabe, debería saber. Pero sí les digo, otros sí les digo, que eso no se enseña todavía en las universidades. Eso me lo han dicho los alumnos, pues. Hay pocos profesores que realmente están ya en eso. Por ejemplo, el profesor Michel Jara en la Católica, tengo entendido que ya está dictando ese concepto ya hace un par de años, porque ya lo aprendió, pues, ¿no? Ya lo saben. Pero no todas las universidades manejan esos temas. Por definición, un profesor no puede manejar el tema que no sabe. Si el profesor no sabe, no lo va a manejar. Entonces, con eso creo, Marín, si no hay Doctor, otra última pregunta, podemos ya terminar. sí, doctor, mire, acá tenemos la pregunta del ingeniero Jonat. 2 preguntas, adicionalmente hay preguntas. Dice, una de ellas, entiendo que ha contribuido el trabajo de Beret Kopp. Mi pregunta es, ¿cuál es su contribución más importante en la estabilidad de flujo en canales? Mi contribución importante en canales. Qué buena pregunta. ¿Quién es el que ha preguntado? El ingeniero Jonat. Ah, el ingeniero Jonah, sí lo conozco, mi asociado, Jonah Wensenberg. Mire, la verdad es que yo he trabajado en canales 50 años y somos muy activos, efectivamente muy activos. Hemos tenido muchos proyectos y yo no le puedo seleccionar uno que sea el mejor. Si tuviera que seleccionar el mejor, el que tiene más impacto, la seleccionaría el año 77, mi curva S. Pero eso, siendo el de más impacto, no es el único de impacto. Es el de más impacto, pero hay otros de impacto también, ¿no? Tengo varios, tengo unos 5 o 10 artículos que yo creo que son de impacto. No los voy a mencionar en este momento, tendría que revisar mis artículos, ¿no? Tendría que revisar mis 52 artículos, a ver cuáles de ellos son de impacto. Pero ya les digo que la curva S, el último artículo que hemos hecho sobre Vedernikov el año 2019, que es larguísimo, ese artículo tiene como 30 páginas, que está solamente en línea, ese también es de impacto porque está muy, muy leíble. Le termino diciendo lo siguiente, de la cual mucha gente no está enterada. Y esto va contra el grano, como se dice, pero lo vamos a decir porque el doctor Ponce es el doctor Ponce. Cuando un paper es más publicable, un paper o artículo, cuando es más publicable, es menos leíble. Y cuando es más leíble, es menos publicable. Entonces ahí hay una dicotomía que no vamos a resolver en un futuro inmediato. Tal vez en el futuro inmediato, en unos años, 10, 20 años, haya alguna reconciliación de ese tema. Pero yo les digo, en base a mis 50 años de experiencia, que yo he examinado y visto ese problema que hay. Si usted no hace su paper difícil de leer, no lo publica. Y si una vez que lo publica, como está difícil de leer, ya no se lee. Con eso yo termino mi alocución hoy día y esperamos verlos en otra oportunidad.
Muchísimas gracias a ingeniero Marín Guerra por la invitación gentil del Colegio de Ingenieros sede Huancavelica y aquí estamos para servirlos. Muchas gracias. Sí, doctor, muy agradecido con su participación. Habrá oportunidades, tal vez usted pueda impartir sus sabios conocimientos más adelante y yo creo que esto es fructífero para adelante. Muchas gracias, ingeniero. A nombre del Consejo Departamental de Huancavelica, le agradecemos esta magistral conferencia y por los 60 años del del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú. Esperemos desarrollar ciertas actividades en ámbito de que todos los agremiados puedan ampliar de alguna manera las actualizaciones que corresponden al entorno de la ingeniería. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco bastante su participación. De igual manera, a todos los participantes, para culminar, hago la invitación que sigan en estas charlas, en estas conferencias gratuitas, con la finalidad de expandir el conocimiento de los ingenieros a lo largo de su trayectoria profesional. Gracias a todos ustedes por su participación y doctor Víctor Miguel Ponce, muy agradecido y muy buenas noches. Gracias. Muy gracias por su atención.